Saludos cordiales docente, continuando con la exposición vamos a hablar de los sistemas de conversión básicos. Para poder entender esto de una manera más eficaz vamos a dar un pequeño concepto. En informática, la conversión alude al proceso de la información de datos informáticos que están representados de una manera concreta a otra. Uno de los sistemas de conversión básicos es cuando hacemos la conversión del decimal en base 10 a binario base 2. Esto tiene sus reglas. Por ejemplo, el número 65 nos indica que tiene que ser divisible entre 2 hasta ya no poder ser divisible más. Esa es la regla, que el número sea divisible entre 2 hasta no poderse dividir más. Y estará representada a través de unos residuos que los vamos a tomar en cuenta de la parte inferior a la parte superior. Por ejemplo, el 65 ha sido dividido entre 2 hasta ya no poderse dividir más. Y los residuos se han tomado de la parte inferior a la parte superior, como ya lo he dicho anteriormente. El 1 que está al último es el 1 que se ha colocado adelante, el 1 que está primero es el 1 que se ha colocado al final. Ahora, vamos a ver el 77 de decimal, que lo queremos convertir a binario. 77 entre 2 nos va a dar 38. 38 por 2 le va a faltar 17 para poder llegar a 77. 38 entre 2 va a ser 19. 19 multiplicado por 2 nos va a faltar 18 para poder llegar a 38. ¿Qué les quiero decir con esto? Quiero que se den cuenta. Miren, el 17 está representado como un 1. El 18 está representado con un 0. El 19 con un 1. Entonces, en conclusión, los números pares van a ser representados con ceros y los números impares serán representados con unos. Ahora veremos el siguiente sistema de conversión, que es de conversión de binario base 2 a decimal base 10. ¿Cuál es la regla de esto? Nos indica que se van a bajar los bits y serán multiplicados por 1, por 2, por 4, por 8, por 16, por 32 y así sucesivamente, pero acorde a la posición que éste tenga. Te preguntarás por qué por 1, por 2, por 4, etc. Es por la posición. Por ejemplo, el 1 está en una posición 0. Iniciamos desde la posición 0. El 0 está en una posición 1, el 1 está en una posición 2, el 1 está en una posición 3 y el 1 está en una posición 4. Estos van a pasar a ser multiplicados. Por ejemplo, 1 por 1 elevado a la posición que él tiene. El 0 por 2 elevado a la posición que tiene. El 1 por 2 elevado a la posición que tiene. Luego de esto, efectuamos la multiplicación que nos dará un resultado. Todos estos resultados pasarán a sumarse, obteniendo el número 29. El 29 es la representación de este binario a decimal. Pero es muy largo el proceso. Vamos a ver una manera más eficaz o un método más rápido. Por ejemplo, tenemos 1, 0, 0, 1, 0, 1, que es un binario y lo queremos convertir a decimal. Como ya lo hemos dicho anteriormente, tiene que ser multiplicado por 1, por 2, por 4, por 8, por 16 y por 32. Aquí, como nos indica, vamos a sumar solo los que tienen 1, o sea, 1, o sea, 4 y 32, que es la posición en la que se encuentra. Esta sumatoria nos va a dar una respuesta de 37 y este 37 vendría a ser el decimal de este binario. Lo pueden efectuar para que se den cuenta ustedes mismos. Ahora veremos el siguiente sistema de conversión, que es de conversión de decimal base 10 a hexadecimal base 16. ¿Cuáles son las reglas de esta conversión? Nos indica que vamos a dividir entre 16 hasta ya no poderlo dividir más. Y se va a tomar en consideración de abajo para arriba. Por ejemplo, 7000 entre 16 va a ser 477 y le va a faltar 8 para poder llegar a 7000. Así sucesivamente vamos a ver cuál es el residuo, lo que queda. Aquí ya no vamos a ver el 1, el 0. Aquí se va a representar en hexadecimal. Para eso vamos a traer acá esta tablita que nos va a ayudar. Nos dicen de decimal a hexadecimal. El 1 que está en decimal, ¿cómo se representa en hexadecimal? Va a quedarnos como 1. El 11 que está en decimal, ¿cómo se representa en hexadecimal? Se representa como una B. El 5
de decimal a hexadecimal se representa como 5. El 8 de decimal a hexadecimal se representa como 8. Entonces la respuesta de este decimal a hexadecimal sería 1b58. Lo mismo pasa acá. Es más corto. Hacemos la división entre 16 hasta ya no poder más y lo tomamos de abajo para arriba. El 1 en decimal a hexadecimal va a ser 1. El 12 que tenemos en decimal a hexadecimal va a ser C. El 12 también sería C. Entonces nuestra respuesta de este decimal a hexadecimal sería 1CC. Continuamos. Ahora vamos a ver la conversión de hexadecimal base 16 a decimal base 10. ¿Qué nos intenta decir esto? Nos intenta decir que vamos a bajar todos los dígitos y los vamos a multiplicar por 1, por 16, por 256, por 4096. ¿Pero por qué esta multiplicación? También es acorde a las posiciones, solamente que el número es más elevado porque ahora estamos trabajando con 16 y no con 2. Por ejemplo, vemos este hexadecimal. ¿Cuál sería el equivalente en decimal? Vamos a traer la tablita con la que hemos trabajado, ya que ahora es al revés, hexadecimal a decimal. Vamos a buscar el F en hexadecimal y su representación en decimal sería 15. Buscamos el 1 que está en hexadecimal y su representación en decimal sería 1 y así sucesivamente. Ahora, estos números vamos a ubicarlos acorde a su posición. Como ya lo hemos dicho antes, están en una posición 0, en una posición 1, en una posición 2, en una posición 3, en una posición 4. Pero como estamos hablando de hexadecimal base 16, sería 16 elevado a la 0, 16 elevado a la 1 y así. Luego, efectuamos esta operación. Los resultados de esto van a pasarse a ser una sumatoria general. Y esta sumatoria vendría a ser la representación en decimal a base 10. Por ejemplo, el F12A4, su representación en decimal sería 987812. Así sería en hexadecimal. Acá un ejercicio más corto para podernos dar cuenta. Como lo hemos dicho, empezamos de la parte de atrás para adelante. El E estaría en una posición 0. El 3 estaría en una posición 1 y esto será multiplicado. La respuesta que nos dé la vamos a sumar, que sería 62, y esta sería la representación en base 10. Pero si se dan cuenta, nada podría haber sido de manera tan rápida si no hubiéramos contado con esta tablita. Por eso es muy importante. Acá también la vamos a necesitar. Por ejemplo, la conversión de hexadecimal base 10 a binario base 2. Hexadecimal con binario. Aquí vemos una A. La A está en hexadecimal. A binario sería 1010. Ahora buscamos el 4 que está de hexadecimal a binario. ¿Cómo se representa? Con un 0100. Simplemente necesitamos de esta tablita para poder efectuar las conversiones. Luego que ya hemos convertido todo el hexadecimal a binario, simplemente los colocamos de manera ordenada en la parte inferior y esa sería la respuesta a binario. Acá también el 1, ¿cómo se representa de hexadecimal a binario? Se representa con un 0001 y así sucesivamente. La respuesta será el binario del hexadecimal. Continuamos. Ahora vamos otra vez con la tablita. Nos dicen que vamos a convertir de binario base 2 a hexadecimal base 16. Entonces sería de binario a hexadecimal. Ahora nos dan el binario. Vamos a ver, tenemos un binario 0101. A ver, busquémoslo, 0101. ¿A quién hace referencia? Hace referencia al número 5. Ahora, 1111. ¿A quién hace referencia este binario? Este binario hace referencia a la F. Y así sucesivamente. Ahora simplemente vaciamos datos con la misma tablita y sabemos cuál es la respuesta en hexadecimal. Veamos acá. Tenemos esto, como ya lo hemos dicho, en binario y lo queremos pasar a hexadecimal. Hacemos uso de nuestra tabla y nos van a salir las respuestas. El 001 que hace referencia al 1, el 111 que hace referencia a F,
el 1001 que hace referencia al 9. A ver, vamos a verificarlo. Aquí está y sí, es correcto. Así continuamos y se dan cuenta que todo se desarrolla acorde a la tabla. Muchas gracias.